Esta es la plática número 31 de las 50 que estoy dando sobre la restauración de la Iglesia. Y quiero hablarles de un pasaje del libro del Génesis, después del diluvio universal, cuando ya el mundo se secó. Noé y sus hijos y sus esposas salieron del arca y se establecieron cerca del monte Ararat, en esa región entre el mar Caspio y el mar Negro, donde se conservan tradiciones antiquísimas, El Valle de los ocho personas se salvaron del diluvio. Hay unas anclas, piedras enormes agujeradas. Se habla de que se ha encontrado el arca. Los arqueólogos discuten, pero ciertamente hay algo. Madera petrificada de miles de años. Dice la Sagrada Escritura que Noé plantó unas semillas de uva y creció la uva, dio frutos, y Noé exprimió esas uvas, se fermentaron, se produjo una bebida embriagante, vino, y Noé, sin saberlo, tomó mucho y se emborrachó, quedó tirado, desnudo. Tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cam vio a su padre desnudo y borracho y se burló. Y fue con sus otros hermanos. Miren, mi papá está desnudo, ja, 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 ja. Sem y Jafet no se burlaron. Tomaron una manta, una cobija, y caminando con la mirada hacia otra parte para no ver las vergüenzas de su padre, piadosamente lo taparon, lo cubrieron. Quiero tocar hoy, para la restauración de la Iglesia, ese espíritu de piedad filial con el Santo Padre Francisco. En primer lugar, no es correcto que lo llamen Bergoglio. No es la tradición. A ningún Santo Padre, a ningún Papa, a ningún Pontífice romano se le designa con el apellido. No digo que sea pecado, pero es falta de respeto. Es nuestro Padre. Los títulos podrá él mismo cambiarlos o que no le gusten, pero es el vicario de Cristo, el sumo pontífice, el sucesor de San Pedro, es el obispo de Roma, y a él le debemos obediencia, y él tiene jurisdicción sobre todo el mundo. Ese es un dogma de fe del Concilio Vaticano I del año 1870. No le llamen Bergoglio, es una falta de respeto. Segundo, la sede de Roma no está vacante. Los sedevacantistas, por el hecho de afirmar que está vacante, se vuelven herejes contra la indefectibilidad de la Iglesia
La iglesia no puede quedar sin pastor. Ellos dicen, Juan 23 no fue papa, Pablo VI no fue papa, Juan Pablo I no fue papa, Juan Pablo II no fue papa, Benedicto no fue papa, Francisco no es papa. Eso es una herejía. Y esas personas, por sí mismas y por ley de la iglesia, están fuera de la iglesia. Anatema. Ana, en griego, aná, significa a un lado, separación. Y el verbo titemin, tema, significa poner. Se ponen a un lado, se ponen fuera. En español le decimos excomulgados, en latín excommunicati. Solitos se excomulgan, se separan de la Iglesia Católica. El Santo Padre, humanamente hablando, es como cualquiera de nosotros. El Santo Padre, en sus opiniones personales, como todos los papas de la historia, tendrá sus preferencias, tendrá su propia formación intelectual, grande o pequeña, pero no por eso es papa. No se lo eligió porque fuera un grande sabio o un grande santo. No, se lo escogió porque a los que lo eligieron les pareció el más apto para el momento histórico que vivía la Iglesia. Renunció el Papa Benedicto, y aquí también hay algunos que dicen, el Papa es Benedicto. Óiganlo bien, hasta hay una película por ahí. Y dicen, en esa fórmula en latín, el Papa Benedicto renuncia únicamente al ministerio, pero no renuncia al munus. ¡Ah, qué distinción tan escolástica, ¿verdad? Tan canonista. Y dicen que en el nuevo código de 1983, Juan Pablo II habla de que si el Papa renuncia, tiene que pronunciar, renuncio el munus. Eso no es cierto. Viendo bien el latín, la letra de ese canon, no es cierto que para renunciar tenga que decir la fórmula, como si fuera una fórmula sacramental, renuncio el munus. No, puede decirlo de una manera equivalente. Y en ese documento de la renuncia de Benedicto, inmediatamente luego agrega Benedicto en persona, que los cardenales se reúnan en cónclave para elegir a su sucesor. Y eligieron al Papa Francisco. Nuestro Señor dice en el Evangelio que tu sí sea sí, tu no sea no. Lo demás viene del demonio. Son palabras de Jesucristo. Con respeto al Papa Benedicto, que yo lo conocí, que lo estimo mucho, que he leído sus escritos en alemán, no todos, ¿verdad? Pero sí bastantes, con mucho respeto, repito, ¿para qué renunció? Personalmente digo, no debías de haber renunciado.
Pero si renunciaste, renunciaste. Y entonces dejaste el lugar a Francisco. No puede haber dos papas al mismo tiempo. Que se llame Papa emérito, es como todos los obispos, así se llaman ahora, obispo emérito. Emérito viene del latín, merior mereris, meritus sum, es un verbo deponente, significa merecer. Se aplica a los soldados que ya 25 años fueron legionarios romanos y merecieron ¿qué? Su paga, su merced, terrenos, viñas, riquezas, el botín, los despojos de la guerra. Es un título para los retirados, emérito, pero no es papa. Por sentido común, cualquier obispo emérito ya no puede inmiscuirse en el gobierno de una diócesis, por más que siga siendo obispo. Un sacerdote que fue párroco, por decirlo así, 40 años, y ya por la ley nueva de Pablo VI, a los 75 años presenta su renuncia, el obispo se la acepta, ya no es el párroco de esa iglesia, viene otro en su lugar. ¿Sigue siendo sacerdote? Claro que sí, pero ya no es párroco. El Papa sigue siendo obispo de Roma, emérito. Ya no es el obispo de Roma activo, en acto, en ejercicio. Fue obispo de Roma. Y porque él quiso renunciar, ya no es. Por eso se equivocan los que sostienen que Benedicto es el Papa. No. Se los digo como un jurista, con la hermenéutica jurídica del canon y del documento de renuncia. Ahora, hay muchos que atacan al Papa diciendo que es el falso profeta, que prepara el camino del anticristo, que prepara una nueva religión universal, que va a ser el sincretismo, la amalgama, la revoltura de todas las religiones. Esto no es cierto. Cuando uno tiene ya ideas preconcebidas, cuando uno ve el demonio en todas partes y no tiene formación sólida, tu fe desfallece. La fe tiene más valor cuando nos cuesta, y a muchos, ver en el Papa Francisco el buen pastor, el pastor angélico, el pastor innavegante, ver en él al Petrus Romanus, ver en él la gloria de la oliva, ver en él el trabajo del sol. Estoy citando los títulos de los papas en la llamada profecía de San Malaquías. A muchos les ha de costar, no lo niego. A todos nos puede costar mucho ver en un sacerdote, en un obispo,
que no llena nuestras expectativas, que no está de acuerdo a nuestras preferencias, nos cuesta ver a Jesucristo nuestro Señor. Y ahí es donde la fe es más meritoria, tiene mayor premio, tiene mayor valor. Ánimo, mis hermanos, si queremos restaurar la Iglesia, tengamos ese espíritu filial que tuvo Jafet y Sem, los hijos de Noé. Si en algo te ofende el carácter, el temperamento, las afirmaciones personales, las opiniones personales del Papa Francisco, camina volteando para otra parte y cubre esas cosas con tu oración, con tu sufrimiento, con tu fe dolorosa, pero es tu Padre. Otro punto. Se habla del Concilio Vaticano II como algo malo y no lo aceptan. Están equivocados. El Concilio Vaticano II es uno entre 21 concilios. Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia. Luego, Constantinopla, otra vez Nicea, otra vez Éfeso, Nicea y otra vez Constantinopla. Luego, Laterano, o sea, Roma. Luego, Lyon en Francia, Viena en Francia, Constanza en Alemania, Florencia, el último concilio laterano, 1512, 1513, el Concilio de Trento, el Vaticano I y el Vaticano II. Es uno de tantos concilios que debe interpretarse a la luz de todos los concilios, a la luz de toda la tradición eclesiástica. La hermenéutica es eodem sensu eademque sentencia. Si hay algo en el Concilio Vaticano II que parezca que va contra la tradición, hay que interpretarlo según la tradición. Y no se ocupan malabarismos, hermanos. Por ejemplo, se habla mucho del Lumen Gentium 18, en que se menciona el Dios de los musulmanes, que es el mismo Dios nuestro. Todos sabemos que no. Nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿En qué sentido debemos interpretar esa afirmación del Vaticano II? En el sentido que reconocen los musulmanes un solo Dios. En ese sentido, estamos de acuerdo con ellos, como con los judíos. También, con los judíos no podemos decir que adoramos al mismo Dios, no. Nosotros adoramos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los judíos no, y no. Pero es un solo Dios, y es el Dios verdadero. Como hijos amantísimos de la Iglesia, esos textos ambiguos, y puede ser que, oígame bien, a propósito ambiguos, a propósito equívocos, por las infiltraciones inevitables
de Satanás y de sus secuaces dentro de la Iglesia, pero no pueden contra la Iglesia. Esa es una verdad de fe, es una afirmación de Jesucristo nuestro Señor en el Santo Evangelio. Las potestades del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Somos hijos de la Iglesia y todo lo debemos interpretar a la luz de la tradición. Otros puntos ya más prácticos. El Concilio Vaticano II permite que la misa se celebre en lenguas vulgares, pero antes de esas excepciones hace lo que ningún concilio hizo nunca: da la regla general, providencialmente, Dice la liturgia latina se debe hacer en lengua latina. Y ya siguen las excepciones. La música litúrgica es el canto gregoriano y el polifónico, y siguen excepciones. El instrumento es el órgano tubular, y siguen excepciones. El Concilio Vaticano II, tal vez Dios se quiso burlar de esos infiltrados malvados que lograron meter en el texto del concilio muchísimas excepciones, pero precisamente para que haya excepciones, el concilio tuvo que afirmar la regla general y por un principio de derecho universal. Las excepciones confirman la regla. Y ese es un principio fundamental, mis hermanos. No tengan miedo. Jesucristo gobierna la Iglesia. A todos esos que andan diciendo Bergoglio, que el Papa legítimo es Benedicto, que no hay Papa desde hace muchos años, que el Concilio Vaticano II es obra de Satanás, que el Papa es el Anticristo, que el Papa es el falso profeta que prepara el camino al Anticristo, que el Papa es el fundador de una nueva religión mundial, del nuevo orden mundial. Calma, calma. Cálmense, por favor. Así no restauran la Iglesia. Así no reconstruyen la Iglesia. La dividen. Ahora, hay muchos que están en contra de la misa nueva, el Novus Ordo. Y dicen, es la misa del Vaticano II. ¡No! Buscan el Vaticano II a ver si viene esa misa ahí. No viene. El Vaticano II hizo sugerencias que se quiten las repeticiones en la misa. Yo la celebro sin repeticiones. El Confiteor 3 veces, no, nomás una vez. La comunión del sacerdote con Domine non sum dignus, y la comunión del pueblo con Domine non sum dignus, 2 veces, no, una sola vez, sacerdote y pueblo. Que el informe de Ottaviani, esa es una opinión discutible. Eran grandes teólogos, como decía San Pablo. Lo digo insensatamente, también yo soy un teólogo. Tengan confianza, mis hermanos.
¿Qué pidió el Vaticano II? Que el pueblo respondiera en latín al sacerdote. ¿Qué pidió el Vaticano II? Que el pueblo cantara la misa, el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Sanctus y el Agnus Dei. Y ese es el modo de participar. Que las lecturas fueran hechas de frente al pueblo, como deben de ser, como se hacía antiguamente en las misas cantadas, en las misas solemnes, en las misas pontificales, de cara al pueblo. Estudien, por favor, estudien. Y que se haga en lengua vulgar. Pidió que el sacerdote que está en la vida pastoral, que a veces por necesidad tenemos que celebrar hasta 4 misas por el indulto que tenemos aquí en Baja California, pueda hacerlo quitando repeticiones de la Santa Misa. Y eso se hace para que el sacerdote pueda. ¿Cuántos de estos, aún sacerdotes, critican la manera como yo celebro la misa? Pero tú nomás tienes una misa el domingo, qué a gusto, y con un grupito reducido de personas. No eres pastor de todos, para todos, no solo para un grupito. El Concilio Vaticano II se tuvo que celebrar para acomodar un poquito las cosas de la liturgia. Y muchos se cierran totalmente, ni un centímetro quieren obedecer al concilio. Están mal, no eres hijo de la Iglesia. Y luego apuntas a la nueva misa, no es válida. Estás equivocado. Al decir eso te vuelves hereje. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay muchísimos abusos. Terminadas estas 50 pláticas, voy a hacer otras 50 sobre los abusos litúrgicos, uno por uno, dando las respuestas de la Iglesia que prohíben esas prácticas. Pero ahorita estoy hablando de reconstruir. Ánimo, reconsideren mis palabras. No le digan Bergoglio al Papa. No lo satanicen. Recen por él. Y repito, el Papa Francisco no nos ha obligado a creer alguna herejía. No nos ha obligado a aceptar lo que él ha dicho como opinión personal. No nos ha obligado. El Concilio Vaticano I clarísimamente dice los poquísimos casos en que el Papa manda algo como infalible, que nos obligue bajo pena de excomunión, que hable como pastor de la Iglesia Universal, que hable ex cátedra para definir una verdad de la fe que siempre hemos creído, pero que ocupa una delimitación, una determinación, una definición. Nada de eso ha hecho el Papa Francisco. Ni la pena de muerte. La metió al catecismo de la Iglesia. Eso no tiene que ver. El catecismo de la Iglesia Católica no es un documento dogmático que nos obligue bajo pena de excomunión. No. Óiganlo bien, Les hablo con conocimiento de causa. Es un documento normativo que se ofrece, fíjense, se ofrece a los obispos para que de ahí saquen ellos su materia de predicación. No
no es el sílabo, ese sí nos obliga, el sílabo de Pío IX, ese sí es dogmático, con autoridad pontificia, no es ex cátedra, pero es bien delimitado. No, mis hermanos, no se vuelvan locos, regresen a la Iglesia Católica todos los que no aceptan a Bergoglio, y comienza a llamarle el Papa Francisco. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.